Hola, hola, sean todos bienvenidos a Ni Tan Diversas, un podcast que queremos crear como vidas paralelas para generar espacios de diálogo en donde personas de la población LGBTQI+, puedan sentirse incluidos, visibilizados y escuchados. Hoy les traemos un episodio súper especial porque si ven estoy muy bien acompañada, que ahorita les voy a dar el espacio para que se presenten. Pero, y además que no estamos en el lugar en donde normalmente grabamos. Hoy estamos en Chichicastenango. Entonces, también un poquito en el calor aquí hoy, es bueno comentarles. Entonces, pues, sean todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Mi nombre es Anali Girón y yo voy a estar acompañándoles en todos los episodios de Ni Tan Diversas. Así que es momento de que cada uno se presente. Si gusta, podemos empezar desde acá. Bien, buenos días, mi nombre es Jacinto Seto, representante de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas para el Departamento de Quiché. Mucho gusto de saludarles. Mi nombre es Ángela Aguilar. Yo soy la promotora de vidas paralelas para el área de Totonicapán y Quiché, trabajando con población LGBTIQ+. ¿Qué tal? Un gusto, un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. Mi nombre es José, pero prefiero que me llamen por Aaron López, que es como yo me he presentado en estos contextos en los que yo me movilizo y trabajo, que es la base comunitaria diversa del departamento de Quiché. Hola, buenos días, Afariki Bunojer Huichlal, Nubin Fernando Uz. Buenos días a ustedes, qué bueno conocerles. Soy Fernando Uz, trabajo para la Fundación Panamericana para el Desarrollo, PADF por sus siglas en inglés. Soy la asesor técnico para temas LGBTs y pueblos indígenas en Guatemala, El Salvador y Honduras. Y estoy muy contento de estar aquí en Chichicastenango compartiendo con ustedes. ¡Qué emoción! Yo digo que el contenido que vamos a compartir hoy va a ser súper de valor para el tema del que va a tratar el podcast del día de hoy. El tema central es causas y consecuencias de la migración en la población LGBTIQ+. Así que, sin más, podemos iniciar dándoles un poquito de contexto del por qué la temática. Con Ángela, ¿nos puedes compartir? Muy bien, este podcast, la temática que hemos nombrado, le bautizamos, ¿verdad? Hablemos de cruzar fronteras en medio de la diversidad, porque no solo como diversidad sexual, sino de toda la diversidad de factores que se encuentran cuando migramos, ¿verdad? También esta actividad es muy especial porque es la unión de dos fechas muy importantes. La primera es el 20 de junio, el Día del Refugiado, y también por la cercanía con el 28 de junio, el Día del Orgullo, ¿verdad? Aquí en Guatemala. Entonces, pues con los compañeros, un día, ¿verdad? Hablando, se nos ocurrió de por qué no unimos estas dos fechas y por qué no nos unimos también como instituciones para poder hablar, ¿verdad? Cómo es esto del fenómeno migratorio acá en el Quiché con personas LGBTIQ+, ¿verdad? Así es, Ángela, es bien importante decir esto, como la unión de estas dos fechas que creo que son importantes para nosotras. Y derivado a esto quisiera empezar con la temática central, que sería pues los factores y en sí qué es el fenómeno de la migración. No sé quién de los dos quisiera iniciar. Bien, gracias compañera. Yo pienso de que estos temas que estamos tratando es enfocado siempre en la migración. Como bien dije, verdad de que la institución que yo represento habla sobre 3 ejes importantes, que es la prevención de la violencia sexual, explotación y trata de personas, ¿verdad? Por esa razón de que saber un poco de lo que es la migración, pues es el traslado de una persona o de un grupo de un cierto lugar a otro país. Y realmente esto no es únicamente para, digamos, mujeres, hombres, sino que es en todo, ¿verdad? La preocupación en esta parte porque no hay una seguridad de estos traslados, ¿verdad? Porque hablamos de la
emigración, que es la salida de la persona para otro país o para un cierto lugar, pero la inmigración también, o sea, el país o el lugar donde llega, pues igual de las dos partes corre peligro. Entonces, por esa razón de que sí lo enfocamos en esa parte como es un peligro, digamos, para la población, entonces lo relacionamos con lo que es la violencia de trata de personas. ¿Algo que Sí. quisiera agregar? No, me parece muy importante señalar la migración como un fenómeno de la movilidad humana. Es decir, las personas estamos en un contexto de movilidad humana por oportunidades de vida, por nuevas oportunidades de vida, por estudio, pero en el caso de la población LGBTIQ+, podemos mencionar también que la población está movilizándose muchas veces porque está huyendo. Está huyendo por los peligros que implica pertenecer a una de las comunidades LGBT o a las comunidades de la diversidad sexual, si se les hace más fácil acortar las letras. Luego, si quieren, podemos hablar de las letras, o ustedes pueden abocarse a Vidas Paralelas y consultar un poco más sobre las letras. Entiendo que puede ser un poco complejo entender cada identidad, cada orientación sexual o identidad de género, pero son muy importantes señalarlas en algún punto. Solo volviendo al tema de la migración y al contexto de la movilidad humana, pues sí, las poblaciones de la diversidad sexual en su gran mayoría estamos movilizándonos o estamos desplazándonos internamente en nuestros países, huyendo de realidades de violencia, es decir, huyendo de realidades de pues exclusión, discriminación, agresión física, crímenes de odio. Incluso creo que lo más lamentable para nuestras poblaciones en muchos casos es que las personas estamos huyendo también de agresiones de las propias familias, ¿verdad? De los propios entornos de cuidado y los primeros entornos de apoyo familiar, social. Entonces creo que es muy oportuno que hablemos de estas dos fechas, ¿verdad? Estas dos fechas, porque en efecto muchas de las personas que están migrando, se están movilizando, también están entrando a solicitar refugio a otros países para poder proteger su integridad física y su vida. Sí, y es importante esto que nos mencionaba, porque justo están las personas que deciden y toman la decisión de emigrar, es por las violencias y en específico, hablamos en específico desde la diversidad sexual, justo, de que se ven en la necesidad de emigrar por las violencias que viven dentro de sus comunidades, dentro de sus hogares, dentro del entorno en el que se relacionan. Y acá me parece importante que tú des tu punto de vista, Aaron, porque hablando sobre esta temática, sobre todas las violencias que ya conocemos, y creo que también hemos dialogado, debatido y platicado un montón en nuestras vías de comunicación. Entonces me gustaría que tú nos compartieras un poquito sobre tu punto de vista, tu perspectiva sobre este tema, justo enfocándonos en las violencias y las razones, causas y consecuencias. Sí, claro, desde la base comunitaria de Quiché, donde pues recientemente nos estamos conformando y pues vamos adquiriendo también experiencias, compartiendo con compañeros y también expresando este tipo de violencias, este tipo de situaciones que sí realmente lo que comentaban acá ambos compañeros sí es muy cierto, o sea, se ve reflejado, tal vez muchas veces lo vemos por medio de estadísticas, de números, pero realmente son vidas, son personas con nombre y apellido que pasan por estas situaciones de movilización y principalmente huyendo de su propio pueblo, de su propia comunidad, de su familia misma. Eso es muy muy cierto, y pues a través de la base comunitaria vamos viendo y creando esos espacios seguros, creando esos lazos de crear, ¿verdad? Para que pues no estemos solos, para que estemos organizados, sobre todo, que sepamos de que siempre podemos tener ese apoyo por medio de un grupo. Realmente nosotros iniciamos como un grupo de amigos que pues desconocíamos muchos temas de lo que estábamos haciendo, pero veíamos esa necesidad de estar organizados para enfrentarnos a estos problemas de una manera más eficiente, participando por medio de estos espacios, por medio de esto que nos afecta, y buscarle una solución. Entonces sí es muy cierto lo de la movilización, y pues hay tantos casos
tanto como de acá del departamento, internamente entre municipios hacia otros departamentos, como también Santa Cruz del Quiché se ha convertido en un punto donde las personas pues llegan, encuentran un espacio seguro, pero pues también vienen de otros lugares aún con mayores dificultades y pues van y se refugian en Santa Cruz. Entonces yo podría aportar eso, de que sí es cierto y verdadero, y pues nos ha afectado de manera significativa en nuestra base comunitaria. Sí, sin duda, porque tienen el acercamiento directo con personas que han sufrido y que se ven en la necesidad de emigrar de estas maneras. Con esto se me hace importante que también nos pueda compartir cómo se acciona en relación a la población diversa estos temas. O sea, ya tenemos a la persona que emigró, ahora ¿qué se necesita hacer? Bien, bueno, en el caso nuestro, y yo creo que lo fundamental para nosotros es esa coordinación interinstitucional, porque con eso nos apoyamos para poder apoyar a la persona. Bien, es cierto de que la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas tiene su línea de trabajo en el tema de migración, de la trata de personas, pero es importante esta coordinación, porque con ellos planificamos actividades o acciones para poder sensibilizar a la población. Puede ser una familia, una persona, ya de acuerdo el caso, porque los casos no todos son iguales, ¿verdad? Por eso, ¿qué nos sirve, digamos, estas coordinaciones? Porque nos encontramos con diferentes profesiones o profesionales, por ejemplo, un psicólogo, un trabajador social, un doctor, y entre otras especialidades, ¿verdad? Entonces ya con esa forma o con esas acciones que cada quien lo hace, entonces podemos sensibilizar y ayudar a la persona para que no sigue, digamos, siendo víctima de ciertas personas. ¿Algo que quisiera mencionar con estos? Sí, en el caso de nosotras y nosotros en la Fundación Panamericana hemos estado como haciendo análisis sobre los grupos vulnerables, lo que cada vez se llama como grupos vulnerables, y me parece muy atinado el tema de la diversidad, digamos, en el sentido que cuando nosotros intentamos escarbar un poco más sobre la vulnerabilidad o los grupos vulnerables, entendemos que hay diferentes matices de la identidad, y con esa nos toca atravesar las fronteras o recorrer territorios, y por qué no decirlo, atravesar peligros también. Es decir, no es lo mismo que sea un hombre gay de la ciudad que tenga que emigrar, que lo tenga que hacer una mujer indígena o una mujer en su condición de género, que esto le coloca en mayor riesgo, digamos, o en otro tipo de riesgos que no necesariamente los hombres, también en razón de género, no sufran. Creo que hay una necesidad de comprender la vulnerabilidad a partir de todas estas características de las identidades. O sea, estamos muy incipientes todavía en conocer las diferencias de género, pero creo que además hay otras diferencias, otras características de la población que no estamos tomando en cuenta, como la condición de salud, por ejemplo. Recuerden que todavía tenemos una pandemia mucho anterior al COVID, que es la pandemia del VIH, y esto es una realidad que no ha mejorado en los últimos 10 años, es decir, mantenemos un índice alto de contagios para población de mujeres trans principalmente y hombres gays. Y esto supone tener una atención integral, sobre todo en salud, ¿verdad? En salud. También me parece que no le hemos puesto mucha atención a las personas de la diversidad sexual de la tercera edad, o en condiciones de discapacidad, entonces, o capacidades especiales, dicen otras personas. Yo disiento usar capacidad especial porque no hay tal capacidad especial, lo que hay es una discapacidad que deben enfrentar, o muchas discapacidades que deben enfrentar en la realidad que vivimos, y creo que hacia esta población también deberíamos pensar en medidas de acción afirmativa, medidas especiales para acompañar. Sé que son muchas las necesidades que hay, pero desde la Fundación Panamericana lo que hacemos es intentar recoger buenas prácticas y lecciones en los diferentes proyectos de los países, en mi caso los países del llamado Triángulo Norte, para ir comprendiendo mejor qué prácticas han ayudado a las poblaciones para poder garantizar sus derechos humanos. Sí, y se me hace bien importante mencionar esto porque son
totalmente contextos diferentes, o sea, y vemos contextos diferentes. Nosotros desde Vidas como organización tuvimos la experiencia de poder compartir con justo grupos vulnerables de mujeres, ya sean mujeres con VIH, mujeres con discapacidad, mujeres parte de la población diversa, y hacerles entrevistas sobre si sus necesidades han sido cubiertas de alguna manera por el Estado, y no. En conclusión, llegamos con todas esas entrevistas que las necesidades no han sido cubiertas y que hay un montón de carencias en relación a esto, y justo con los contextos que hablaba usted, me parece bien importante de resaltar y mencionar, porque sí, en definitiva son contextos diferentes. Yo creo que Ángela nos podría apoyar aquí en relación a cómo es ser una chica diversa que viene de Quetzaltenango, a cómo ser y venir a un territorio como estos, a Quiché, que yo sé que hay muchas más barreras, dejemos lo legal, sino que barreras culturales, etcétera. ¿Cómo es esto? Sí, como les comentaba, ¿verdad? Yo soy quien cubre el área de Totonicapán y Quiché, y ha sido una experiencia bastante interesante y bastante compleja. El contexto de Xela es totalmente diferente a estos contextos, ¿verdad? En Xela, pues no es que seamos totalmente abiertos, pero sí, ya empezamos a dar nuestros primeros pasos y poder hablar de esto. En cambio, por ejemplo, en el territorio de Quiché, aún no se nos considera una población vulnerable, ¿verdad? Yo ahí sí que he estado en todo, ustedes. Cada espacio es bien aprovechado, porque aunque no participe, pues estoy ahí contándole a las personas que tengo a mi par, ¿verdad? Y en estos espacios aún no se habla de poblaciones LGBTIQ+, pese a que estamos acá en los territorios, ¿verdad? Que hemos existido, que existimos y seguiremos existiendo, ¿verdad? Y lamentablemente aún no se nos toma en cuenta, ¿verdad? Y es por eso que aprovechamos esos mismos espacios para decirle a las personas, estamos acá. También tenemos necesidades, también tenemos demandas, no queremos derechos especiales, ni que nos traten diferente o que nos toquen con pinzas, ¿verdad? Sino que queremos tener acceso a salud, queremos tener acceso a justicia, queremos que se nos reconozca de no ser discriminados ni excluidos por nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, ¿verdad? Y ha sido bastante complejo, pues yo he tenido contacto con muchas personas, realmente hemos sabido de muchos casos que ni siquiera uno cree que existen ciertas problemáticas o que pasen ciertas cosas. A veces de veras uno se queda con la boca abierta, uno se conmueve, ¿verdad? Del nivel a veces de maldad que aún existe, el nivel de prejuicio, de estigma y de discriminación, ¿verdad? El poder saber de muchos crímenes de odio que se dan en estos territorios y que nadie hace nada, ¿verdad? A nadie le importa, o que nadie toca, o que no merece la pena ser tratado porque es una persona LGBTIQ+, ¿verdad? Pero si no fuera así, probablemente sí fuera tomado, ¿verdad? Y pues así ha sido un poquito la experiencia acá. Sí, como lo mencionábamos, y como yo creo que según la experiencia de todos los que estamos inmersos en un poquito sobre estas temáticas y conocemos o tenemos el interés de conocer un poquito más sobre estas temáticas, vemos eso, ¿verdad? El impacto y el cómo cambia la vida de una persona, de la población, podríamos decir que ese es el tema del que vamos a hablar hoy, de una persona en un cierto territorio a otro territorio. Entonces es importante mencionar esto, y qué bueno que lo trajeron a la plática, porque sí se me hace importantísimo resaltarlo. Y justo con eso entonces vemos a poblaciones vulnerables y podemos llegar a la conclusión que que si ya una población vulnerable de personas de la comunidad de Quetzaltenango no van a sufrir las mismas violencias y la misma problemática que un grupo de personas de la población que sean de acá de Quiché. Yo quisiera que nos mencionen entonces esto sobre, porque vemos que una de las consecuencias para regresarnos un poquito, porque creo que ya me fui muy lejos, para regresarnos un poquito, hablando sobre migración. Ya hablamos sobre justo esto de los diferentes contextos y así, pero hablando justo de la migración, quisiera que empezáramos a abordar un poquito sobre las consecuencias. Ya hablamos sobre las causas, que son todos los
tipos y diversos tipos de violencia que se viven en casa, en la sociedad, en las comunidades. Ok, esa es la causa, por eso es que nos vamos. Pero ahora, ¿qué consecuencia viene? ¿Cuáles son las consecuencias que sería importante mencionar acá? Vemos la parte consecuencia, yo creo que esa es la preocupación de nosotros, ¿verdad? Como entes, digamos, encargados de poder apoyar esa población. Realmente de que toda persona que migra de un lugar a otro sufre serias consecuencias. Y hablando de la explotación laboral, sexual, y no hay quien que los apoye en el camino, y nadie sabe, ¿verdad?, de que toda esa circunstancia de viaje que ellos hacen, ¿verdad? Y todo por una necesidad. Decía aquí el compañero, ¿verdad?, de que, bueno, las actividades también son, o sea, al migrarse no es solo por necesidades, que a veces son problemas comunitarios o del municipio o departamental y otros problemas, ¿verdad? Y por esa razón las personas van, pero lo que sí no encuentra o no encontramos, digamos, quién puede apoyar a esta persona durante el transcurso de viaje, ¿verdad? Entonces, realmente no solo son mujeres las que son explotadas, sino que uno de los objetivos de la SBET, ¿verdad?, de que es la niñez, ¿verdad?, y adolescente, pero también está el tema mujer. Son personas, lo que se habló hace rato de la vulnerabilidad, ¿verdad?, que son vulnerables ante toda esta situación. Entonces, para no ir de más, lo que más se conoce es la explotación sexual y laboral. Bueno, lo que hemos visto en nuestra base comunitaria es de que sí, se sufre bastante. Uno viene escapando, pero viene y cae a otra realidad, a donde quedarse, con quien es iniciar de cero nuevamente, una nueva vida, con las posibilidades y los pocos recursos que uno cuenta. Es muy difícil poder iniciar desde cero. Me he dado cuenta de que hay bastantes compañeros que cuando se abocan a nosotros y dicen, vieran, es que yo no soy de acá, se me dificulta poder asistir porque yo estoy trabajo de sol a sol, y sí, es cierto, la explotación laboral se ve muy marcada, y sobre todo a las poblaciones diversas, porque pues ellos tienen que aceptar esos trabajos muchas veces que son sobreexplotados, y porque no tienen de otra, porque a veces les dicen, no, mira, si quieres aceptar esto, si no, pues te puedes ir, y muchas veces ellos lo hacen por su identidad, por lo que ellos son, a pesar de todas las dificultades que se presentan siendo una persona, se le adjunta esta de ser una persona diversa, se complica aún más todavía uno la situación. Entonces sí es muy 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 complejo poder establecerse en un lugar nuevo, poder tener un nuevo comienzo. Entonces eso yo diría como una problemática o consecuencia de la migración, es enfrentarse a los nuevos desafíos en el lugar donde uno se establezca. Sí. No, gracias, Aaron. Yo creo que lo que tú compartís es muy importante, porque a veces quienes trabajamos en las instituciones y en las organizaciones vemos la migración como un fenómeno alejado, digamos, o muy distante de lo que nosotros vivimos. Justo. Pero siempre es bueno aterrizarnos en lo comunitario, de ver que voy a cambiar la palabra consecuencias por impactos, digamos, qué impactos son los que tienen estos desplazamientos y estas movilizaciones humanas en lo local, en lo familiar y en el caso nuestro, en nuestras comunidades LGBT, ¿verdad? En las comunidades de la diversidad sexual. Creo que sí es importante señalar que tanto en el tránsito como en el destino, las personas de la diversidad sexual sufren consecuencias que agravan su situación. Es decir, la discriminación puede incrementarse a los lugares de llegada,
Tal como le decía Aaron, muchas compañeras y compañeros nuestros que necesitan un trabajo pues aceptan el que les dan porque no tienen tanto chance de negociar pues otras condiciones laborales, ¿verdad? Estamos también hablando y viendo el fenómeno del desplazamiento interno de personas de la diversidad sexual que se están moviendo a los cascos urbanos, ¿verdad? Y ahí encontramos que hay una serie de explotaciones, de discriminaciones, de violencia que pueden mantenerse. Lamentablemente yo diría que una de las consecuencias de la migración, uno de los impactos de la migración es que los prejuicios se mantienen. Es decir, uno migra con esos prejuicios y llega al lugar y también están esos prejuicios. No hay un cambio tan radical. Y luego lo otro que no debemos dejar de ver es la migración de retorno. Es decir, ciertamente muchas personas migran y se desplazan a otros lugares, pero también hay una gran población que está regresando y creo que hay un impacto de una transformación de las relaciones comunitarias. No tengo mucha experiencia en eso, pero sí he escuchado que, por ejemplo, cada vez más la juventud está abandonando el trabajo agrícola, ya no están en el trabajo agrícola, en la siembra. Entonces aquí hay un cambio cultural, vamos a decir, hay un cambio cultural, social, tiene impactos. También me parece que las comunidades que no se mueven, que se quedan, las comunidades de origen, al recibir a migrantes que son retornados también tienen prejuicios, ¿verdad? Tienen prejuicios de que esta gente puede venir con otras costumbres, pueden ir con otras enfermedades, viene con otras mañas, dicen, ¿verdad? Y lo menciono porque recuerden que en muchas de nuestras comunidades la homosexualidad, el lesbianismo, todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual lo han visto como algo externo, como eso no es nuestro, eso viene de otro lado. Y entonces si una es migrante retornada que viene, puede ser que también se nos sume ese prejuicio, ¿verdad? Como esas costumbres las trae de allá. Yo prefiero hablar de impactos porque creo que en las relaciones humanas suceden muchas cosas. Algunas son agradables, otras no tanto, y algunas las podemos entender y otras no estamos de acuerdo con ellas. Entonces creo que a nosotros como parte de la diversidad sexual nos afectan mucho este tipo de cosas, tanto si estamos en el tránsito, en el destino, o si nos toca regresar. Retornar. Ajá. Y esto también es importante mencionarlo porque pues la falta de educación también de parte de entidades del Estado que son las responsables de recibir a estas personas que tienen que retornar, que son retornadas. Entonces es importante mencionar esto porque sí es cierto y es un tipo de violencia que se vive sin duda, porque empezando por no reconocer identidades, empezando por eso, de no saber si yo soy una chica lesbiana, tú no, desde ahí no, tú sos mujer porque sos mujer y así, y no me importa cómo te identificas, y no me importa lo que sentís, y no me importa a quién amás, por así decirlo, yéndonos ya también en lo sentimental, que sabemos que en esos casos ni siquiera le pondrían atención a eso. Es importante mencionar esto porque sí, y justo ahorita vamos a tener la participación de alguien de salud que nos va a poder, del área de salud, que nos va a poder apoyar justo con estos temas, porque es importante también el fortalecimiento de capacidades de las personas que están a cargo de estos puestos, que son los encargados de recibir a las personas retornadas, que son los encargados de recibir a personas que están en condición de migración interno, en tránsito, así como lo mencionaba. Entonces esto se me hace tan importante. Con esto, no sé si alguien más quisiera aportar algo para pasar a la siguiente fase, en donde tendremos al invitado de salud. También darles a conocer a las personas, ¿verdad? Que migrar no es fácil, no es aquello de que un día tú te vas a dormir y despiertas y dices, hoy voy a migrar, hoy me voy a ir, no, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que tú dejas, ¿verdad? Pero es curioso también porque en el área del Quiché la migración comienza siendo interna, de un municipio a otro. Por ejemplo, puedo ser de Chajul, puedo ser de Cotzal, y migrar, por ejemplo, a Santa Cruz, o ser de algún otro departamento, y como movilizarte a lo más céntrico. De ahí las personas que se dan cuenta que no pueden estar, por ejemplo, en Santa Cruz o en algún otro lugar, deciden migrar, como por ejemplo a Quetzaltenango, o se van a la capital, o algunos deciden ya irse directamente a Estados Unidos, ¿verdad? Y ha sido bastante interesante cómo ha sido todo esto. También, bueno, los compañeros me pueden corregir, yo considero que Quiché puede ser también como una ruta migratoria, porque aquí también vienen
personas de la diversidad sexual de otros lados. Por ejemplo, hemos encontrado chicas trans de Escuintla, que están acá en Santa Cruz. Hay personas de San Marcos, de Huehue. Ya en nuestro segundo bloque de grabación tenemos acá a un representante del Centro Permanente de Atención, ¿verdad? Entonces, bienvenida, puedes presentarme. Buenos días, mi nombre es Ingrid de León, soy auxiliar de enfermería y pues aquí agradeciendo el espacio, ¿verdad?, que tenemos para poder estar interactuando, ¿verdad?, y poder compartir nuestras experiencias. Ok, pues bienvenida a ti, y continuando un poquito con la plática, estábamos platicando un poquito de los impactos que han tenido el migrar en la población diversa. Entonces, sobre esto se nos mencionó un poquito y estábamos platicando acá sobre relación salud. ¿Cómo ves tú y cómo ves que este impacto ha sido en relación personas de la población que se han acercado a un centro de atención permanente? Muy bien, gracias. Tenemos varias barreras, pienso yo, ¿verdad?, a las cuales pues nosotros hemos tratado la forma también de irla trabajando poco a poco. Pues tenemos la oportunidad, ¿verdad?, poder tener el contacto bastante cercano hacia las personas, ¿verdad?, de toda la diversidad de personas que tenemos, y tenemos la oportunidad, créanme que es bastante bonito el poder interactuar con nuestros pacientes, ¿verdad?, y poder nosotros también ser ese refugio que ellos necesitan, ¿verdad? Es cierto, nos falta mejorar muchas cosas, pero también queremos de que la población sepa, ¿verdad?, que nosotros estamos ahí para ellos, nosotros podemos darles la atención que necesitan, ¿verdad?, que ellos pueden acercarse a nosotros y nosotros poder tener el espacio individualizado hasta cierto punto, ¿verdad?, poderles nosotros dar ese plan educacional, ese acompañamiento, inclusive, ¿verdad?, si en dado caso ellos necesitan algún método anticonceptivo, nosotros podemos brindárselo, ¿verdad? Pero más que todo, pues también nosotros dar ese acompañamiento en relación a poder nosotros también ponernos en sus zapatos, ¿verdad?, para poder también nosotros entablar esa conversación y que ellos se puedan sentir ahí sí que comprendidos hasta cierto punto. Créanme que sí nos falta bastante, porque también como sector salud también tenemos muchas limitantes, ¿verdad? Pero con el poco recurso que contamos, pues nosotros también tratamos la forma de poder usarlo de la mejor forma, ¿verdad? Y poder llegar hacia nuestros pacientes, hacia donde ellos necesitan, ¿verdad? Y brindarles ahí sí que la atención que ellos merecen y la oportuna, ¿verdad? En su momento, inclusive, ¿verdad? Nosotros tenemos ese acceso a decirles, de preguntarles, ¿verdad?, quién quiere que los atienda, ¿verdad?, si puede ser un varón o como puede ser una mujer, para que ellos también se puedan sentir hasta cierto punto confiados, tranquilos, y poder abrirse hasta cierto punto y poder ellos también entablar una mejor conversación y poder tener esa experiencia, ¿verdad?, de poder ellos sentirse como sentir ese apoyo que nosotros podemos dar, ¿verdad? Eso es lo que nosotros, y créanme que las experiencias en estos casos, pues nosotros nos ha como contribuido también a que nosotros podamos tener eso de poder leer, informarnos mejor, para que nosotros podamos brindar una mejor atención. Ok, sí, justo con esto que mencionaba, creo que es bien importante y que se muestre como una apertura de parte de por el centro de salud, como se llama comúnmente. Sí. Porque a veces se tiene mucho miedo, y justificado por alguna razón del estigma y la discriminación que se ha vivido, y que los tipos de violencia que se han ejercido contra nosotros, la población LGBT. Entonces se me hace bien importante tener la apertura y como que la perspectiva también de este lado, porque entiendo que es complejo, o sea, no es un chip con el que hayamos nacido y ya no entendamos absolutamente todo y sepamos qué significa esto, justo como mencionabas del acrónimo, ¿verdad? De decir que es L, que es B, que es G. Yo sé que es un poquito complejo eso y que lleva un poquito más de proceso el aprender y el de estar sensibilizado sobre estos temas. Se entiende, pero es importante también ver la apertura y
justo como que la apertura que se tiene de este lado de poder recibir a personas que han sufrido violencia, que necesitan la atención médica y que estos centros de salud, estos centros de atención están completamente a la disposición de apoyar a personas que lo necesitan. Con esto también es importante mencionar las sensibilizaciones, las sensibilizaciones que se hacen de parte del SBET. No sé si quisiera compartir algo sobre esto. Sí, realmente lo que manifestaba aquí la compañera, ¿verdad?, de salud, pues es la coordinación que nosotros nos sirve bastante, ¿verdad? Comentarles de que aquí en Nivel Quiché pues tenemos una red, una red le decimos RedVet, porque nosotros creemos de las otras instituciones, como ella mencionaba, esa atención que le brinda a ellos. Bien es cierto de que SBET, pues lo que hacemos es prevención, pero también la atención, la persecución de casos. Entonces esa es la idea que creemos con esas coordinaciones institucionales. Pues qué bueno, tal vez en este caso es bueno también de que las personas se atienden en el idioma, digamos, si es quiché o, ¿verdad? Porque también a veces las personas, hay algunos que sí dominan bien el español, pero otros que o tal vez no quiere por miedo, ya no quiere decir, pero ya con otra, yo digo sensibilizar, porque lo que hacemos con las personas es de, buscar la forma como que ellos nos digan pues lo que sienten, lo que viven o lo que han vivido y todo. Entonces ese es lo que nosotros buscamos con los procesos de sensibilización. Justo, sí. Ajá, y capacitar para dar un abordaje correcto a estas temáticas que como platicábamos es complejo, es difícil, sí, pero siempre hay una voluntad de aprender y de conocer un poquito sobre estas temáticas que ya sabemos que en el siglo en el que vivimos ya somos un poquito más abiertos, no como quisiéramos, pero somos un poquito más abiertos sobre estos temas y necesitamos empezar a ser súper visibles en todos los campos, ¿verdad? Porque resistimos en cada aspecto y en cada como el contexto que existe en la vida. Entonces, justo con esto y derivado de esto, me parece importante también mencionar, aquí todo es importante, todo es importante mencionarlo, la presentación de la guía que nos traen aquí de la Fundación Panamericana. No sé si quieres decirlo ahora. Sí, no, pues justo nosotros aquí, se los muestro, sumándonos al aporte de la atención a población vulnerable y específicamente a la población de la diversidad sexual. La Fundación Panamericana, a través de su proyecto de prevención de trata, ha sumado esfuerzos para hacer esta guía de atención a personas adultas, debemos decir, porque en el contexto de la trata de personas es bien importante diferenciar la calidad de las víctimas en términos de la edad. Y cuando digo la calidad no se refiere a que atendamos o no atendamos a otra población, sino que requiere ciertos requisitos y ciertas cuestiones legales que se tienen que tomar en cuenta. De esa cuenta, pues la Fundación Panamericana elaboró hace un tiempo ya esta guía de atención a personas adultas de la diversidad sexual como una acción afirmativa, reconociendo que las poblaciones de la diversidad sexual somos mucho más vulnerables en los contextos de desplazamiento y somos más vulnerables de ser víctimas o objetos de trata de personas sin que lo podamos entender. Me alegra mucho estar con representantes de la institución pública que se dedican a la prevención, pero también a la atención directa de personas de la diversidad sexual que se ven necesitadas. Yo lo que resaltaría de esta guía es que en primer lugar hace un aporte significativo sobre el acrónimo. Ya saben que en materia de derechos humanos es muy importante que podamos comprender a qué nos estamos refiriendo y eso requiere algún estudio conceptual. Así que la guía da un aporte en esto. También hace un aporte sobre enfoques y principios que deberíamos tener en cuenta para el trabajo con población de la diversidad sexual que esté en riesgo o que sea víctima de trata de personas. Creo que eso también es muy importante porque ciertamente cada una hacemos nuestro trabajo desde las instituciones en las que estamos y no necesariamente manejamos todo este concepto, que incluso para nosotros es muy enredado a veces. Muy amplio. Sí. Y además creo que lo que usted decía hace un momento, su nombre, disculpe. Ingrid se me olvidó. Ingrid mencionaba hace un rato que me parecía muy importante. Bueno, dos cosas que han dicho los compañeros, las colegas. Una es hacer el esfuerzo por dar una atención en el idioma materno, me parece que en nuestros contextos es muy importante. Dos, y necesario para poder
decir lo que estamos sintiendo, sobre todo en términos de salud. 2, que usted también, Ingrid, planteaba que se les pregunta a las personas si quieren que sea una persona hombre o una persona mujer quien les atienda. Me parece también que eso tiene que ver con parte de nuestros derechos y parte de los derechos de la población de la diversidad sexual, de dónde se sienten más cómodas para expresar sus padecimientos de salud. Y nosotros lo que nos venimos a sumar es a dar este aporte conceptual, dar este aporte desde el enfoque de los principios. Decirles también que aunque la guía fue elaborada por la Fundación en el marco de un proyecto, fue convocada a una serie de organizaciones, las que pudimos, ¿verdad? Las que se pudieron, se convocó a las organizaciones de la diversidad sexual para dar a conocer la guía. Hace falta mucho por mejorarla, hace falta mucho por adecuarla a los territorios, a los contextos, pero es muy importante ir entendiendo que cada población y cada comunidad tiene diferentes necesidades, ¿verdad? En algunos casos son necesidades muy específicas. La población de personas trans, por ejemplo, sean hombres trans o mujeres trans, han hecho un hincapié en la necesidad de tener atención especializada en salud, por ejemplo. Eso es una necesidad que seguramente Ingrid lo ha visto o ve que es una necesidad que, digamos, el resto de la población a lo mejor no lo estamos reivindicando o no lo estamos necesitando ahora, ¿verdad? Entonces, esos son los aportes que la guía trae. Yo espero que podamos tener oportunidad más adelante de poder socializarlo y compartirlo con las organizaciones o las instituciones públicas en el territorio. Lo hemos hecho en la ciudad capital, no estoy seguro si lo hemos hecho en otro departamento, pero sería una buena oportunidad poder hacerlo con las instituciones que están haciendo prevención y protección en los territorios. Ajá. Justo, muchísimas gracias. ¿Dónde lo podríamos encontrar? Lo pueden encontrar en línea. La guía está en la página de la Fundación Panamericana. Ustedes se meten a googlearlo, lo pueden buscar como Fundación Panamericana para el Desarrollo en Español. Eso es lo que es la clave que dicen. Creo que lo subimos en la página del Facebook también de la misma fundación. Tenemos ahí la guía. Y si no, nos pueden escribir a través de ustedes. Podemos dejar nuestros correos para que nos escriban. Se los podemos enviar en una versión PDF. Pero podemos encontrar la manera. Bueno, luego de escuchar lo que todos los compañeros y compañeras nos compartieron, es bien importante mencionar entonces que todas las barreras que se nos presentan al relación y en el tema de migrar son bien importantes de visibilizar para que todos lo tomemos en cuenta. Igual por lo que comentaba Ángela, que no es una decisión fácil de tomar, sino que es una decisión premeditada, que todo esto sea como parte de una decisión que se pueda tomar, me parece importante también. Entonces, para ir cerrando, no sé si alguno de ustedes quisiera compartir algo más. Yo. Sí. Quien quiera. ¿Verdad? Aquí en Quiché a veces la presión familiar también es un motivo para que muchos decidan irse. No hemos tocado algún caso, yo quiero compartir uno, ¿verdad? Obviamente manteniendo la confidencialidad. En una de las muchas visitas a un municipio de Quiché, ¿verdad? Se nos comentaba de un caso de un chico gay, ¿verdad? Que pues su familia aparentemente lo aceptaba, lo quería, pero siempre se dejaban como que guiar por el qué dirá la sociedad, las personas. Y pues la gente en la comunidad se preguntaba que por qué el muchacho pues no tenía esposa, ¿verdad? Y pues la familia, pues para complacer a los demás, le buscó a una muchacha, obviamente solo para que viviera dentro de la casa, más no con él. Y pues así pasó, ¿verdad? Y bueno, la gente seguía hablando de que, bueno, ya tiene esposa, ¿por qué no tiene hijos? ¿Verdad? Y aquí vamos a lo duro, ¿verdad? A veces del caso de que este chico, pues obviamente como no quería nada con la chica, el papá del muchacho se tuvo que meter sexualmente con la muchacha para que pudiera quedar embarazada y así todos pensaran que el hijo era de esta pareja, ¿verdad? Y pues así siguió el tiempo y el muchacho pues ya no aguantó la presión, ¿verdad? De que cada vez más se le fueran sumando cosas, el no poder vivir una orientación sexual plena ni digna. Y este muchacho se fue, un día agarró sus cositas, las metió en una cajita, recuerdo, agarró sus cosas y se fue. Nadie sabe si llegó pues con bien a Ciudad Capital, que era lo pensado, si él encontró un trabajo,
si él sigue vivo, ¿verdad? Él desde esa ocasión él se fue y nunca más se supo más de él, ¿verdad? Y así como sucede en estos casos, suceden muchísimos más, con más actos atroces que vulneran, ¿verdad? Y para hacer de conocimiento, ¿verdad? Que en estos territorios pasan y existen estas cuestiones y por eso es que migran, ¿verdad? Porque deciden alejarse de todo esto que pasa. Y justo con esto se deriva la importancia de visibilizar estas problemáticas que vivimos, que existen y que lamentablemente se intentan callar, pero es necesario hablar de esto y darle voz a esto, que en cada espacio que se nos dé la oportunidad. Entonces, pues justo con esto, quería compartir algo. Sí, bueno, aunado a lo que la compañera dice, ¿verdad? Lamentablemente, a veces esta persona ya no buscó apoyo, digamos, en su comunidad, en el lugar donde está. Pues eso, un poco lo que nosotros también tratamos de, no solo a la persona afectada, sino que las autoridades comunitarias, las autoridades o los diferentes comités, hablemos de los COCODES, hablemos de alcaldes auxiliares, comunitarios, para que ellos tengan esa idea también, y tal vez ellos nos resuelven el problema, pero esas coordinaciones que también nos sirve a nosotros para poder, porque a veces la persona dice, pero no hay quien que me apoye, y será que hay alguna ley también que me apoye, ¿verdad? Entonces precisamente lo que hablaba también el compañero, ¿verdad? Que hay un instrumento y es necesario también socializar como instituciones y para poder darle respuesta, para poder apoyar a esta persona. Por ejemplo, la Secretaría, ¿verdad? Que cuenta con su propia ley, ¿verdad? Y uno de los objetivos es esa, la persecución o apoyar en la sanción o ver esos ejes, digamos, bueno, los que están coordinados con las diferentes instituciones. Y también lo que siempre hemos manifestado a la población en general, ¿verdad? De que a veces uno dice, pero si yo le iba a decir a la compañera o a Jacinto, por ejemplo, de repente él va a hablar con otras personas o a su familia o a otras familias, pero la ley de la SBET tiene sus principios, por ejemplo. Entonces son cuestiones que también hay que inculcarle a la persona, ¿verdad? De que la confidencialidad que es importante, ¿verdad? Que es uno de los principios de la ley de SBET, la protección especial y la no revictimización, ¿verdad? Que a veces es que yo quiero saber de la familia y ella también, entonces como que cada quien quiere saber un poco de la persona, entonces ahí caemos en la revictimización. Y de hecho, como le dijera, el caso que ella manifiesta, eso ya está enfocado en el tema de trata de personas, ¿verdad? Es una de las modalidades de la trata de personas. Entonces qué bien que discutimos esta parte, porque realmente no es para fortalecernos, sino que es más que las personas, que la población en general vea y conozca, digamos, y que se contacte con nosotros para poder apoyarlo. Exacto, y justo importante mencionar eso también, que existen organizaciones e instituciones que pueden dar el acompañamiento necesario, ya sea legal, psicológico, de salud, para poder dar un acompañamiento integral en este tipo de casos, así como la importancia de la denuncia. Si estás viviendo algún tipo de violencia, es importante también denunciar y acercarte con igual instituciones y organizaciones que puedan apoyarte para esto. Todo en relación al marco de migración, ¿verdad? Y del orgullo, así que feliz Pride también para todos los que nos escuchan, que acaba de pasar el día que se publique esto. Entonces, pues muchas gracias, agradecerles a cada uno de ustedes que estuvo por acá compartiéndonos un poquito sobre la experiencia en el trabajo que realizan. Creo que, como lo hemos mencionado, la visibilización de esto es re importante y es re necesario para poder ir cambiando pasito a pasito las maneras en las que como nos relacionamos y se vuelve todo, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a todos por estar aquí y compartir un poquito de lo que acabamos de platicar. Gracias a todos los que nos escuchan en este día y en este episodio de Ni Tan Diversas. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, pueden encontrarnos como Vidas Paralelas ONG en cada red social, y muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.
Adiós. Adiós.